¿Y cómo se celebra la palabra de Dios? ¡Uh! Con un fuertísimo aplauso, grito de júbilo, honra y gloria al Señor, quien es que suelta la palabra, ¿verdad? Para nosotros. Y el primer verso que vamos a leer está en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y en Hebreos capítulo 12, 14 dice lo siguiente. ¿Ya están allá? Hebreos 12, 14. Bien, dice así, creo que ya estamos, ¿verdad? Dice así: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida correcto, porque los que no son santos no verán al Señor. Bom. Bueno, Hebreos nos dice, nos exhorta, primero que nada, la importancia de vivir en paz unos con otros. Porque tú no puedes procurar vivir en paz o buscar tu propia paz, ¿verdad? A lo mejor muy individual. Buscar tu propia paz y entonces un día te me vayas al monte a construir tu casa donde nadie te moleste para vivir en paz. Esa no es la paz que Dios busca de nosotros. Esa no es la paz que el Espíritu de Dios quiere producir en nosotros. La paz que Dios quiere para nosotros es una paz mutua, unos con otros. Yo tengo paz con Daniel, así como tengo paz con mi amado hermano, como debo de tener paz con cada uno de ustedes, ¿verdad? Y los de afuera, y los que son de otra iglesia, y los vecinos que son tremendos. Entonces, esa es la paz que nosotros tenemos que procurar buscar todos los días. Esfuércense, dice Hebreos. Pero en mis fuerzas yo reconozco que a veces es difícil y al final puedo fallar. Pero me dice también que necesitamos también llevar una vida santa. Y sabemos, ¿verdad? Porque la santidad es indispensable para poder ver y conocer cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, que todos anhelamos conocer, ¿verdad? Y que conocemos porque Él, desde que Él vive en nosotros y mora en nuestro corazón, pues Él lo ha hecho, mas sin embargo queremos ver su rostro. Y acabamos de cantar algo precioso, ¿verdad? Yo solo quiero verte a ti y nuestro amado viene. Y es un canto profético y es un canto precioso, ¿no? Nuestro amado viene vestido, y todo este precioso canto, ¿verdad? Como está compuesto. Pero bueno, la pregunta entonces es, y creo que todos nos hemos hecho la pregunta, ¿qué es santidad? Porque si sin santidad nadie puede ver al Señor, bueno, pues primero necesito saber qué es santidad para saber si estoy viviendo en santidad o a lo mejor no estoy viviendo en santidad, si hay santidad en mí o no hay santidad en mí. ¿Qué es santidad? Bueno, la santidad, quiero primero decirle que es estar apartado para una misión y una persona. Es estar apartado para una misión que tú fuiste elegido y para una persona. Y algo maravilloso es saber que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, fuimos seleccionados de parte de Dios. Así que qué privilegio, ¿verdad? Qué bendición para ser santos, es decir, para ser apartados para una persona que es Dios mismo, que te seleccionó, que te apartó, que te llamó, quien te llamó, ¿verdad? Pero también para una misión, y esa misión es servirle y agradarle todos los días. Entonces, realmente santidad es eso. No es a lo mejor una perfección absoluta, total, porque nadie podría vivir así. Estamos siendo perfeccionados. Amén. Estamos en un proceso de santificación. Amén. Pero lo importante es entender
primero que nada, como primer punto, que yo fui apartado para Dios. Por ejemplo, estos instrumentos que usted ve acá han sido santificados porque fueron apartados para su alabanza. Entonces yo no puedo agarrar esta guitarra y se la puedo prestar a mi vecino para que se vaya a tocar, ¿verdad?, al antro y pueda o prestársela, ¿verdad?, a mi vecino, pues para que se vaya a echar sus fiestas y con esa guitarra luego cante una de Paquita al barrio. Qué horribles están. Pero bueno, ¿por qué? Porque estos instrumentos han sido apartados para Dios. Apartados para Dios. Entonces, usted también es un instrumento de parte de Dios, ¿sí o no? Y dígale al que está a su lado, tú eres un instrumento en las manos de Dios. Y si ya eres un instrumento de Dios, quiere decir que tú también fuiste apartado para Él. Es decir, tú no fuiste diseñado para emitir un sonido, o no fuiste diseñado para ser usado para las cosas del mundo o para las cosas que son inmundas. Y con esto no me refiero a algo que nosotros podamos realizar cotidianamente, ¿no?, en nuestro día a día, como puede ser un trabajo, una profesión, como puede ser a lo mejor un oficio, como puede ser a lo mejor, pues sí, sino hablo de algo que no es agradable a Dios en lo absoluto, como por ejemplo juzgar y criticar a los demás. Juzgar y criticar a los demás. Usted no fue diseñado y ni fue apartado para eso. Usted fue diseñado y apartado para amar a los demás, para cubrir a los demás. Usted no fue diseñado y apartado para juzgar a los demás y medirlos con una regla que solamente le corresponde a Dios. Porque así como el otro que está enfrente de usted, usted tampoco es perfecto. Usted también tiene errores, y cuando uno señala con un dedo, hay tres que están apuntando también hacia nosotros. Entonces, ser santo tiene que ver entonces también con ser justo. Santidad también tiene que ver con justicia. Y es una justicia que no es como la justicia del mundo. Es una justicia divina que muchas veces es totalmente contraria al mundo. Por ejemplo, yo sé que si usted se pone a platicar y expresa su punto de vista con alguien allá afuera acerca del matrimonio igualitario, para ellos ya es algo justo, incluso ya es algo legalizado. Y para ellos es justo. Qué bonito que se amen. Ay, qué hermoso. Qué bonito, ¿verdad? La convivencia, un hombre con otro hombre. Ay, qué bonito que adoptaran a un niño. Qué hermoso, ¿verdad? Qué justo para ese niño porque no va a crecer huérfano. Qué bonito que ya pueda vivir con dos hombres. Pero para Dios eso no es justicia, ni es agradable. Y pues obviamente no es santo. Pero al final, ¿quiénes somos nosotros o quién es el hombre para decirle a Dios que es justo y que es santo y que es bueno? Porque dice la Biblia que en estos tiempos a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Y esto sucedió. Todo lo que todavía hace 20, 30 años era bueno, hoy ya es malo. Y lo que hace 20, 30 años era malo, hoy ya es bueno y es justo. Y es más, se debe de proclamar y se debe de promover. Y es tanto así que lamentablemente las películas que más nos gustan, ¿verdad?, y series y demás, ya están plagadas de esas ideologías. Pero bueno, al final a nosotros nos tocó ser santos. A nosotros nos tocó ser santos y agradables a Dios.
A nosotros nos tocó ser santos y agradables a Dios. Y eso es un privilegio que nosotros tenemos, porque fuimos seleccionados para ser apartados absolutamente para nuestro Dios y el deleite de nuestro Señor. Entonces, en este tenor, nuestro primer llamado en esta vida no es predicar, no es tocar la batería. Nuestro primer llamado no es estar sirviendo en la puerta, no es llevarle comida a los pobres. Nuestro primer llamado en esta vida es ser santos. Repítelo: mi primer llamado es ser santo. Ese es mi primer llamado. Y obviamente ante ese primer llamado vienen los demás llamados en que tú también fuiste diseñado, ahora sí, asignado. Hay una asignación. Por cuanto fuiste apartado, Dios entonces puso en ti una asignación, una misión, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos, que es lo que este año nos propusimos, hemos empezado a hacer. Y no solamente en eventos de la calle, sino tú en tu casa, en tu trabajo, y seguimos con lo demás, porque todavía tú conoces a mucha gente que está esperando el momento oportuno para que no te pongas a platicar nada más, no que sea algo malo, pero nada más de la serie de Netflix, de la última que salió, o solamente te pongas a platicar de cosas de política o de economía, sino para que en el momento oportuno tú sigas platicando, predicando, tú sigas, ¿verdad?, siendo el instrumento de parte de Dios para llegar a su corazón, para que Él, al abrir su corazón, el evangelio de Jesucristo, la palabra que Dios tiene para Él en ese momento, la sueltes y llegue a su corazón y llegue a su vida, y Él pueda arrepentirse de sus pecados y pueda conocer el amor de Cristo, no predicando con una vara de justicia, sino predicando con lazos de amor, porque hay cosas que le corresponden únicamente a Dios. Pero al final, entonces, nosotros necesitamos entender que Dios no habita en vasos sucios. Dios habita en vasos limpios. Y entonces, si nosotros fuimos llamados a ser santos y vivir en santidad en esta tierra, tenemos un problema: que nosotros por sí mismos no podemos ser santos, porque seguimos siendo humanos, seguimos siendo de carne y hueso, seguimos todavía cargando parte de la naturaleza pecaminosa que nos está siendo despojada. Y dice la palabra de Dios que llegará el día en que cada uno de nosotros sea completamente perfecto, y entonces el Señor vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Qué glorioso eso, ¿no? Y ¿cómo no le dan esa gloria al Señor, verdad? Porque yo quiero ser y quiero ver ese momento. Yo quiero vivir ese momento en que la iglesia que hoy conocemos, o sea, estamos hablando de la iglesia universal, la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana, la iglesia que conoce al Señor de estos tiempos que conocemos, ya no sea así, sino sea una iglesia perfecta, una iglesia sin mancha y sin arruga, en donde cualquier lugar, cualquier iglesia que tú entres, lo primero que sientas sea una gloriosa atmósfera de la presencia y del amor de Cristo, en donde nadie jamás, ¿verdad?, se pone el pie, nadie jamás está juzgando ni criticando, en donde todos están adorando, todos están alabando, hay pasión en todos y todos viven una vida recta y justa. Ese momento va a llegar, ese momento va a llegar. Por eso es que muchas veces, aunque no lo entendemos, hay momentos de Dios en que Él sacude la higuera, ¿no? Y no muchos permanecen, muchos caen.
Y hay muchas veces reducción, ¿no? En las iglesias, pero esa reducción en los planes y en la mirada de Dios, más que nada, es un proceso de santificación. Y dice la palabra de Dios, tengamos cuidado, ¿verdad? De que nosotros no seamos de los que caigan. Si nos consideramos justos, si nos consideramos rectos, si nos consideramos santos, si nos consideramos que estamos bien delante de Dios, mira que no caigas, porque nadie está exento. Entonces, si tenemos ese problema y a lo mejor no tenemos la capacidad y la fuerza para poder ser santos, Romanos capítulo 8, versículo 12 y 13 nos da también, nos habla de eso, nos da también un consejo y nos da también una salida. Nos explica muy bien. Si tú como persona, si tú como hombre, que ahora eres hijo de Dios, y eso tienes que estar seguro, que eres hijo de Dios, sabes que en cualquier momento puedes pecar, ¿sí? Si tú como hombre, como hijo de Dios, sabes que en cualquier momento le puedes fallar a Dios, porque esta es una realidad de tu vida, puedes fallar y puedes pecar, no estás obligado a hacerlo. El hijo de Dios puede pecar, pero no busca pecar. Esa es la diferencia. La diferencia está en la actitud, la diferencia está en el enfoque, la diferencia está en tu corazón, en cómo tú ya asimilas y miras lo que no es agradable a Dios, las obras de la carne. Entonces, ahí dice en Romanos capítulo 8 del 12 al 13, por lo tanto, amados hermanos, ustedes no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, como antes sí. Pues si viven obedeciéndola, ¿obedeciendo qué? Obedeciendo a la carne. Si tú vives obedeciendo a la carne, morirás. Pero si mediante el poder del Espíritu haces morir las obras de la carne o de la naturaleza pecaminosa, vivirás. Está muy sencillo. Yo soy hombre, sigo siendo de carne y hueso. Todavía hay naturaleza pecaminosa, todavía sigo siendo carne, sigo siendo imperfecto. Este cuerpo también se va corrompiendo día a día. Puedo fallar, puedo pecar en cualquier momento, pero ya no estoy obligado a hacerlo, porque ya no soy esclavo del pecado. Y número dos, si al final sigo siendo hombre, sigo siendo imperfecto, sigo siendo de carne y hueso, y en mi propia naturaleza, en mi propio esfuerzo, en mis propias fuerzas, yo quiero permanecer justo, recto, agradable delante de Dios, santo delante de Dios, no voy a poder jamás. Necesito a una persona que lo haga por mí, que me dé la fuerza, que me dé la autoridad, que me dé la unción, que me dirija, que me guíe, que me exhorte, me redarguya. Y esa es la persona preciosa del Espíritu Santo que ahora mora en ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque no estamos solos. No estamos solos. Entonces podemos vivir en santidad porque el Espíritu vive en nosotros. Santidad, repito, no es perfección. Ay, ¿qué va a ser santa esa hermana si es rechismosa? Ay, ¿qué va a ser santo ese hermano si todavía se le van los ojitos ahí cuando pasa la hermanita? Ok, pero si en nuestro corazón, si todavía ofendemos, pero el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo en ese momento, hey,
nos arrepentimos de eso y decimos: Señor, perdóname, de verdad, el Espíritu Santo va haciendo la obra, y es como una escultura que está siendo formada. Ahorita a lo mejor casi no le ve forma, pero llegará un momento en que la preciosa persona del Espíritu Santo va a hacer de ti una obra perfecta delante de Dios. Entonces nada ni nadie te puede culpar, juzgar, condenar, como tú tampoco lo tienes que hacer ni con los demás ni contigo mismo, porque ese es el sacrificio y la obra del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Mas sin embargo, esto no significa que tenemos licencia para pecar, porque cuando viene una tentación, al final hay una parte que nos corresponde a nosotros, hay otra parte que también hace el Señor. Él hace lo imposible, nosotros hacemos lo posible. Porque al final, cuando viene la tentación, no es el Espíritu Santo quien va a decir no. Eres tú el que va a decir no. Eres tú al final el que va a tomar la última decisión, sí o no. Al final conocemos, por ejemplo, la vida de un José que estuvo ante una tremenda tentación. Y al final, no dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo en ese momento lo tomó y movió su boca y lo hizo ciego y le ató las manos y no se podía mover. Dice la palabra de Dios que como él amaba a Dios y como él era temeroso de Dios y sabía que no iba a poder, pegó la carrera y salió corriendo. Entonces, en otras palabras, para nosotros poder mantenernos en esa línea, alineados al Señor, tenemos al Espíritu Santo, que a lo mejor no es el que va a tomar la decisión por nosotros, pero sí nos va a guiar a tomar esa decisión. Repito, no va a tomar la decisión por ti, pero sí te va a guiar a tomar esa decisión. Y el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, nos ayuda todos los días a través del redarguir. Y si ante ese redarguir nosotros al final terminamos cediendo siempre a la carne, quiere decir, amado hermano, que a lo mejor tú todavía eres esclavo del pecado y no has sido libre. Entonces repito, no significa que no podamos tropezar, que no podamos caer. 7 veces caerá el justo, 7 se levantará. El justo es aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero de Dios. Pero depende de tu corazón, depende de tu actitud, como tú enfrentas esa tentación, como tú enfrentas ese pecado. O sea, puedes fallar porque eres imperfecto, porque eres hombre, porque eres humano o mujer, pero no buscas deliberadamente hacerlo. Entonces, diario tendremos luchas, tenemos tentaciones. La diferencia es que nosotros ya no estamos peleando desde el terreno del enemigo o del diablo en contra de Dios. Ahora nosotros esas luchas las peleamos desde el terreno de Dios en contra del pecado. Ya estamos en otro plano. Y al final Dios también pelea por nosotros. Repito, el Hijo de Dios, el que realmente ama a Dios, el que realmente teme a Dios y quiere y busca agradar a Dios, podrá tropezar, podrá caer, podrá fallar, pero no busca hacerlo. Y Dios es fiel y justo pero es necesario que nosotros estemos seguros que nuestras intenciones son correctas y que realmente nuestro corazón ama a Dios por encima de todas las cosas, porque al final la tentación siempre termina siendo una oportunidad para demostrar a quién amas más, si a tu carnota o a Dios tu Padre. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, de David, ¿no? Que amaba a Dios con todo su corazón y que era un hombre, dice la palabra, conforme al corazón de Dios, pero pecó.
falló. Y no fue una vez, fueron muchas veces. ¿Y cómo entonces dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios? Nosotros hoy en día descalificaríamos a David, condenaríamos a David, haríamos trizas a David, satanizaríamos a David si él viviera en nuestros tiempos. Claro, como está escrito aquí en la Biblia y ya lo conocemos, y como dice la Biblia, pues no lo hacemos. Pero si viviera en nuestros tiempos, tuviera otro nombre, estoy casi seguro que nosotros seríamos los primeros en levantar la mano y decirle: ay, pastor, ese hombre, hijo del diablo. ¿Sí o no? ¿Quién es santo delante de Dios? ¿Quién es perfecto delante de Dios? Dice el dicho, ¿no? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata. Bueno, te lo voy a poner así: tanto peca, por ejemplo, el que mata a pistola, sangre fría, en la calle y asesina a un hombre, como el que se pasa criticando a su hermano. La Biblia así lo dice. Tanto peca el que lo envidia, ¿no? El que no tiene paz en su corazón y todo el tiempo está envidiándolo. Y tanto peca, por ejemplo, a aquel que roba un banco, que roba 4 millones de pesos, 10 millones de pesos o una fortuna. Tanto peca él como aquel que no da su diezmo, como aquel que no es íntegro, ¿no? O bien como aquel que es usurero en su… ¿Saben qué es usurero en su negocio? Hay gente que compra algo 10 pesos y lo vende a 500 pesos, ¿no? Y es una explotación, es un abuso. Y como sabe que solamente él puede, o sea, hay empresarios así. Como la gente, pues no hay de dónde más, no hay de otra. O como aquellos que se aprovechan de la situación, de la escasez, para explotar, ¿no? Y eso es usurar. Y eso no es bien visto delante de Dios. Entonces, al final, nosotros en cualquier momento podríamos estar todavía en ese plano. Todavía podríamos estar en de ese lado de injusticia. Entonces necesitamos urgentemente a la persona del Espíritu Santo para que nosotros podamos caminar en integridad con Dios. Lamentablemente hoy se enseña en muchas iglesias. Yo pensé que era un vaso de coca. Lamentablemente hoy se enseña en muchas iglesias que tú puedes vivir como tú gustes. Todavía, ¿verdad? No te preocupes. La famosa, ¿cómo le dicen? Doctrina de la hipergracia. ¿Sí has escuchado? ¿No? La famosa doctrina de la hipergracia es: Cristo ya murió por ti, Él ya lavó tus pecados porque tú ya le recibiste, tú te congregas en una iglesia, es más, tú sirves en una iglesia. Y mira, no importa si al final tú fornicas, si al final tú robas, si al final es más, si tú todavía sigues siendo dueño de una gran cantina o de un gran negocio, ¿verdad? Y hasta narco, pero si el Señor Jesús ya lavó tus pecados, adelante, tú vas a ser salvo. Eso se llama hipergracia. Y esto es totalmente un error, es falso. Engaño del diablo, perfecto, precioso engaño del diablo, entre comillas precioso. ¿Para qué? Para que mucha gente no se arrepienta. Entonces al final no hay diferencia. Entonces tanto el extremo de la hipergracia es un peligro para la salvación, como el extremo también del legalismo, en donde no puedes cometer un error porque ya estás descalificado. Wow. Entonces, no es así, mi amado hermano. No, nosotros tenemos que seguir enseñando que puedes caminar con Dios, pero tú tienes que buscar todos los días de la ayuda del Espíritu Santo, y tú tienes que vivir en una vida de oración,
porque la oración nos ayuda a vencer la tentación. Entonces tenemos que fortalecernos en la palabra, tenemos que caminar con Dios, tenemos que buscar la mirada de Dios y no agradar al hombre, y no buscar la reputación y la justicia del hombre, sino buscar la gracia, el agrado de Dios y la misericordia de Dios, ser agradables a Dios a través del Espíritu Santo, quien es quien nos guía a toda verdad, y entonces va a conformar nuestro corazón conforme al corazón de Dios, y Dios no se apartará de nosotros, porque hasta a David le pasó, al mismo Cristo le pasó en la cruz. Dios se apartó, porque aunque te ama, no puede convivir con el pecado. Gracias, mi amor. Aunque nos ama, no puede convivir con el pecado deliberado. Y pecado, en otras palabras, también tiene que ver con desobediencia. Dice la palabra de Dios: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por. Y por ejemplo, si vuelvo a la carga, ¿verdad? Si yo sé que entregar mi diezmo es bueno, agradable a Dios, y no lo hago, si yo sé que perdonar a aquel que me ofendió es bueno y no lo hago, y al final, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si puedo fallar, sí puedo fallar. Pero si yo sé, porque me ha sido revelada la ley de Dios y Él la ha puesto en mi corazón, qué es lo justo delante de Dios, qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo correcto delante de Dios, yo voy a buscar de parte del Espíritu Santo la fortaleza para poder hacerlo. Voy a escuchar su voz, voy a obedecer su voz, y yo voy a disponer mi corazón para obedecerlo. No me voy a resistir. En la resistencia está la diferencia entre un inconverso, alguien que no teme a Dios, y una persona que es apartada para el Señor, hijo de Dios, que es santo, no perfecto, pero busca todos los días obedecer al Señor. A lo mejor no todo le salga bien y perfecto, pero ¿sabes qué? Se nota, Él lo está haciendo, lo está logrando, lo está buscando. Él se está refugiando en el Señor. Entonces, esa es la parte maravillosa que Dios nos da. Resumen, y voy concluyendo. ¿Podemos pecar? Sí. ¿Somos perfectos? Estamos en proceso. ¿Somos santos? Por la sangre del Cordero de Dios hemos sido llamados santos, y tenemos que aceptarlo, y tenemos que revestirnos, y tenemos que tomar esa palabra. No perfectos, pero sí santos, y no porque no falle, y no porque no me equivoque, y no porque ya me salieron alas. Déjame decirte, lamentablemente las personas, a veces personas que amamos y que conocimos en la casa de Dios, que de pronto, como hace unos días, se van, muchas veces hasta sin estar enfermos, se van. Pero a veces te pones a pensar, posiblemente ya estaba listo, posiblemente el Señor lo tomó, la tomó, porque ya estaba en su punto. Posiblemente fue un momento en donde Dios dijo en su soberanía, porque Él es Dios, ya te quiero aquí conmigo. Y si estamos aquí es porque posiblemente todavía Dios está esperando y todavía está viendo que nos falta avanzar en el proceso.
Dios nos da una maravillosa noticia. Muchos ya la conocemos, por eso estamos aquí, pero la recordamos porque, número uno, necesitamos afirmar esta verdad en nuestra vida. Número dos, necesitamos predicarla, porque para quien no la conoce es una noticia maravillosa, porque así como ellos también son imperfectos y también están pecando, así como tú también en cualquier momento puedes ser tentado, puedes caer, puedes pecar, necesitamos de la maravillosa gracia y Espíritu Santo de Dios, pero también entender y saber que Romanos capítulo 5 versículo 17 y versículo 18, tener presente esta palabra que dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. El pecado de un solo hombre, y fue un pecado, es decir, fue un acto. Repite conmigo: un solo acto de desobediencia. No había gracia. Un solo acto de desobediencia fue suficiente para que la muerte entrara en el hombre y reinara en el hombre. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria, como tú y como yo, sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, que es Jesucristo. Y entonces así es, iglesia, así como un solo pecado, que fue el de Adán, trajo condenación para todos nosotros, un solo acto de justicia, que fue a través de Cristo Jesús, trajo una correcta relación con Dios y una vida nueva para todos nosotros. Amén, amén y amén. Así que ahora yo puedo decir: yo estoy bien parado delante de Dios, tengo una correcta relación con Dios, y si entonces ya he sido justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces ya no hay nada que me pueda detener y que me pueda condenar y culpar para que yo me encierre en mi recámara, para que yo tenga un tiempo con Dios, me pueda acercar a Dios y pueda tener un momento de intimidad con Dios, porque sé que Él no me va a rechazar, porque ya hay una correcta relación entre tú y Dios. No fue por un acto de justicia tuyo, fue por un acto de justicia de Jesucristo. Eso se llama gracia. Gracia es recibir algo que no mereces y ni siquiera hiciste nada para obtenerlo. Entonces, ¿de qué sirve si Cristo Jesús hizo el sacrificio por nosotros? A lo mejor nosotros no nos vamos de rodillas a una basílica, pero ¿cuántas veces nos estamos condenando y culpando? Crucificando todos los días. Iglesia, Cristo ya fue crucificado por ti una sola vez, para que tú no tengas que estarte crucificando todos los días por algo que hiciste. Y cuando yo digo que te estás crucificando, es porque muchas veces te estás descalificando, porque muchas veces no te acercas, porque muchas veces tú mismo te condenaste, te castigaste, tú mismo te laceras con tus propios pensamientos acerca de ti, por lo injusto que tú te consideras. Pero cuando aceptamos el sacrificio de Jesús, toda condenación es echada fuera de nuestra vida. Y entonces, así como esta condenación es echada fuera, y así como hemos recibido ese precioso regalo de Jesús, ahora podemos ser libres para servir a Dios. Ahora podemos ser libres y estás calificado
para servir y adorar a Dios, alabar a Dios, levantar tus manos, aplaudirle al Señor, alabar y gritar gritos de júbilo para poder danzar aquí al frente. Si tú quieres venir al frente, nadie te va a condenar, nadie te va a rechazar. Dios mismo te está esperando aquí para danzar contigo, para servirle, para que tú le sirvas, y Él te está esperando para que tú también puedas entrar y cenar con Él en una preciosa relación con el Señor. Entonces, si aceptaste la sangre y vida de Cristo, eres una nueva criatura y el pecado ya no tiene poder sobre ti. El primer versículo que leímos, ya no estás obligado, porque el pecado ya no tiene poder sobre ti. Ahora tú eres el que le dices al pecado y le das admisión o no. Tú eres el que le abre la puerta o no. Pero ni estás obligado, ni tampoco ya vives bajo su control. Ya no vives bajo su poder, porque el Espíritu Santo vive en ti. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Aún Pablo mismo, siendo el grandísimo apóstol Pablo, decía: muchas veces lo que quiero hacer no lo hago, y justamente lo que sé que no es correcto termino haciéndolo. Pero ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora lo vivo por medio de la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, dice Romanos capítulo 5 del 1 al 2: ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios, gracias a lo que Cristo nuestro Señor hizo por nosotros. Y debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios, porque yo me voy con el Señor. Y yo voy a vivir también ese maravilloso día glorioso, que no va a ser el día de tinieblas, tenebroso y de terror. Para mí va a ser un glorioso día feliz, el día en que el Señor vendrá por su iglesia, y yo me iré con Él y tú te irás con Él. Pero necesitamos aceptar la sangre y vida de Cristo y recordar que el pecado, Romanos capítulo 6 versículo 14, versículo 15 y versículo 22 dice: ya no es más tu amo el pecado, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, pero sí viven en la libertad de la gracia. ¡Ey! Cuidado. Viven en la libertad, no libertinaje, de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. Pero ahora, versículo 22 dice: ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos. Cuando habla de esclavos, habla de servidores. Y al final somos servidores por amor, por gratitud, por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, repito, Romanos 6:22: ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos o servidores de Dios. Y ahora no van a hacer las cosas del pecado, ¿verdad? Ahora harán las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna en Cristo Jesús. Ya no somos esclavos del pecado. No es una licencia para seguir pecando. Y aunque pudiéramos el día de mañana o en unos minutos fallar, ofender a alguien, gritarle a tu esposa, me salga un sapo de la boca, o cualquier cosa que haya en mi corazón, en mi pensamiento solamente, yo estoy cubierto por medio de la sangre del Cordero de Dios, que nos limpia de todo pecado. Hay gracia sobre gracia en mi vida. Pero el Espíritu que está en mí, el Espíritu de Dios que vive en mí, en este momento me va a redarguir y no me va a dejar así, sino me va a llevar a pedir perdón y a corregir
nadie te va y te puede condenar. Nadie te puede juzgar. Es lo que muchos cristianos al día de hoy no han logrado entender, y por eso hay una carga de culpa tan fuerte, tan profunda, que lo que hacen es retirarse y mejor ya no regreso a la iglesia, ya no puedo orar, ya no puedo servir, ya no puedo esto, ya no puedo el otro. Ponte de pie, iglesia. Tú fuiste declarado justo y santo a los ojos de Dios. Lo dice la palabra de Dios, te lo dice el Señor en esta tarde. Tú fuiste declarado justo y santo a los ojos de Dios. Cristo murió en una cruz para que dejes de crucificarte todos los días. Así que si esto es suficiente para que nosotros vivamos una vida en integridad, además vivamos en una vida de compromiso delante de Dios, en que nos comprometamos a servirle, en que nos comprometamos a darle, en que nos comprometamos a amar a los demás, en que nos comprometamos con Dios, entonces has entendido que el sacrificio de la sangre del Cordero de Dios es suficiente para la eternidad. Es suficiente. Ya no hay nada más que hacer. Solamente poner nuestra mirada en Cristo y dejarnos guiar por medio de su Espíritu Santo, para vivir en integridad, para vivir en rectitud, para vivir en obediencia. Repita conmigo: obediencia. Cierra tus ojos. Gracias, vamos a orar.